En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor. Amén. Así sea. Hoy estamos a domingo 6, el Evangelio del día de hoy. Empecemos el día con el Evangelio del Señor a ver qué nos enseña. Vamos a estudiar nos quedamos en el libro de Lucas, Sí. el capítulo 5, versículos aproximadamente del 6 al 11. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen la red para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y pues la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entendés, María? ¿Por qué nos enseña Dios el día de hoy? Dios nos enseña como le enseñó en lo de la barca de Simón, que a veces tardamos mucho tiempo sufriendo con nuestros problemas o cualquier enfermedad, cualquier cosa que sea, y no nos acercamos a Dios, y por eso es que sufrimos tanto. Y ya cuando nos acercamos a Dios, las cosas son tan fáciles, son, como dice la palabra, Dios es amor. Y te llenas de amor, tranquilidad, y las cosas van pasando porque Dios nos está ayudando, Dios está ahí, y son diferentes las cosas. Y él tardó bastante intentando pescar, y con tan solo que Jesús le dijo que acercara la barca al mar y que aventara la red, y tan solo con decir eso la aventó y ya pescó bastante. Eso es lo que nos enseña. Mira, empieza Jesús caminando por la costa, por la orilla del mar de Galilea. Mar de Galilea significa el Ari, o como si tú entras a la iglesia católica, siempre va a haber un cuartito y lo entras a la iglesia, ¿verdad? Ese pequeño hall, ese saloncito, es el mismo nombre que lleva el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque cuando cruzas el mar de Galilea, enseguida está la casa de Jesús, la casa de Pedro en Cafarnaúm, que es la iglesia. A mí me llama mucho la atención porque se me olvida el nombre de Galilea, que es hall, que es pasillo, que es esa parte de la iglesia, pues, donde entras primero. Todas las iglesias lo tienen. Entras primero a un cuarto y después entras a la iglesia, a lo que es ya las bancas y todo. Y aquí Jesús lo va presentando de esa manera. Está el mar de Galilea y después está la iglesia de Cristo, que es la casa de Pedro. La casa de Pedro donde habitaba Jesús, que es la iglesia católica. Si tú vas en este momento a Jerusalén, en especial a Galilea, y vas a Cafarnaúm, vas a ver, lo único que vas a ver va a ser la casa de Dios, la casa de Jesús. De hecho hay un letrero que dice, creo que dice, la casa de Jesús. Bienvenido a la casa de Jesús. No hay más nada más que la casa de Pedro y una sinagoga donde Jesús enseñaba. Digo todo esto porque Jesús caminaba por el mar de la Galilea
y después ve a mucha gente que necesitada de Dios, que necesita de la palabra de Dios, que desgraciadamente, lo que decíamos el día de ayer, nosotros podemos ver a cualquier persona bien vestida, bien cambiada, con buena ropa y con todo lo que tú quieras, pero en el interior, dice la palabra de Dios, Jesús vio. La necesidad. Es que Dios no ve lo tuyo, lo físico, lo hermoso de afuera, no. Dios ve el interior tuyo. ¿Y qué era lo que veía Dios? Necesidad. Gente con problemas, gente ciega, gente coja, en pocas palabras, gente que estaba sufriendo en su interior. Porque el interior es lo que Jesús quiere sanar. ¿Y después qué fue lo que decidió hacer? Cuando vio toda la gente. Se acercó a ellos. Y, o sea, cuando yo toda la gente estaba platicando con ellos, estaba hablando de la palabra de Dios. ¿Pero dónde? En Genesaret. Sí, mira, Jesús ve a la gente, Jesús ve todo, Él ve tu corazón, ve cómo está tu corazón, y Jesús decide de tanta gente que está viendo subirse a una barca. Oh, sí. Hay dos tipos de barca. La barca representa la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y aquí hay dos barcas y Jesús decide subirse a una. ¿De quién era esa barca? De Simón. De Simón Pedro. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Jesús más adelante le va a decir a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y lo deja como líder de su iglesia. Por eso, de las dos barcas, Jesús decide subirse exclusivamente a una, a la que es manejada por Pedro, y le da órdenes a Pedro, aléjate de la tierra. Si tú ves en las iglesias católicas, la mayor parte de las iglesias católicas están 1, 2, 3 escalones arriba de la tierra. ¿Por qué? Porque tienen que estar separadas de la tierra. Teológicamente, ¿qué te enseña? La iglesia y el mundo no se van de la mano. La iglesia y el mundo son tan separados. La iglesia es Dios, el mundo le pertenece al enemigo de Dios. Entonces tiene que estar separado de la tierra. Por eso Jesús le dice, sepárate de la tierra. Pedro maneja la iglesia, pero el que habla, el que da la palabra es Cristo mismo. Por eso es importante siempre cuando oímos al Papa, cuando Él está frente a una multitud, Él no es el que está hablando, es Cristo mismo el que habla por medio de Él. Cuando ya el Papa terminó de dar la cátedra con la gente y ya está en su oficina, está con otra persona hablando, ya no es Jesús, ya es Él mismo. Por eso tiende a equivocarse y a cometer errores. Entonces lo primero que estamos aprendiendo, Jesús tiene una iglesia dirigida por Pedro, y de esa iglesia le habla a la gente que está llena de necesidades. Tú te has acercado a la iglesia hace poco. ¿Qué es lo que has experimentado? He experimentado muchas cosas. ¿Cómo qué? En primera es como el enemigo está, que no deja, no te quiere dejar que te acerques a las cosas de Dios. Eso es lo más que he sentido yo, y me sobran invitaciones de ir al baile, pero ya no tengo ganas, se van solas las cosas. Y venir aquí y estudiar la palabra de Dios no es tan fácil, pero es bonito porque aprendes bastante. Y aparte que la palabra de Dios tiene poder. Mira lo que pasó con Pedro. Después Jesús les da una orden. ¿Cuál fue la orden que les dio? Le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde el 4. Dice, cuando él dijo, que le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él.
Al ver la redada de peces que habían cogido y los mismos les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Ok, mira lo que pasa. Jesús les da una orden. Primeramente les dice, ve mar adentro y arrojen las redes. Y Pedro contesta, toda la noche hemos hecho eso. En pocas palabras, Pedro es el pescador, Jesús no es pescador. Pero a pensamiento del ser humano, pues yo tengo más experiencia que él. O sea, ¿qué me viene a decir él qué es lo que tengo que hacer? Pero Jesús solamente da una orden. Ve para adentro y avienta la red. Punto. Esto es lo que tienes que hacer. Eso se llama obediencia, primeramente. Si tú quieres entrar a la iglesia y seguir los mandamientos de Dios, lo primero que tienes que ser obediente, para que la palabra de Dios se manifieste y haga efecto en ti. Si no, no va a hacer. ¿De qué sirve que quieras oír palabra de Dios, pero por otro lado quieras hacer lo que te da tu gana en tu vida aparte? No es así. O sigues o dejas que Dios reine en tu vida para que en realidad esa palabra dé fruto en tu vida. Pedro contestó, dijo, no creo que vaya a pasar absolutamente nada, pero porque tú lo dices, porque es tu palabra, lo voy a hacer, punto. Más porque tú le dijiste, creyó en la palabra de Dios y aventó la red. Y en la red la capturó una gran cantidad de pescados y se asombró tanto que fue de rodillas ante Jesús. Eso es lo que sucede cuando tu corazón está dispuesto a ser obediente, a ser humilde y a oír la palabra de Dios y ponerla en práctica tal como es. Él dijo arrójala, punto. Y no dijo otra cosa. Si Dios dice una cosa, tenemos que hacerlo como Él dice. De manera de que crezca en nosotros la fe y aparte que produzca un fruto en nuestras vidas. ¿Cuál fue el fruto que produjo en Pedro? Que recogió muchos pescados. Y después, ¿qué hizo Pedro? Fue de rodillas. Y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Empiezas a reconocer que estás cometiendo errores, que eres pecador y que necesitas de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma las vidas, como está transformando la tuya, como está transformando la mía y la de los que están viendo el programa. Hay una transformación total. ¿Por qué? Porque el corazón de Pedro estaba puesto ¿en qué? En la pesca humana, en la material, en los pescados. Pero Jesús, al verlo ya completamente rendido a sus pies, le dijo, levántate, te voy a hacer pescador de almas, sí, de hombres. ¿Por qué? Porque todo lo que tú construyas en esta vida se va a acabar. El día de mañana tú te vas a morir y así hayas levantado un imperio, pues no te vas a llevar absolutamente nada. Pero al rescatar almas para Dios, toda esa riqueza que tú estás levantando te va a servir ¿dónde? Allá en el cielo. Por eso es importante poner los ojos más adelante. Un rico le dijo a Jesús, un rico joven que tenía todo, tenía juventud, tenía dinero y lo tenía todo, y decía, ¿qué hago para conseguir el reino de los cielos? Jesús le contestó, sigue los mandamientos. Él los contesta, dijo, ya los he hecho. Bueno, ¿quieres ser más perfecto? Sí. Entonces, deshazte de todo lo que tienes aquí y sígueme. Deshacerse de todo lo de aquí quiere decir que todo lo de aquí de la tierra pasa al segundo término. Que primero sea el reino de Dios en tu vida y después las cosas materiales. Entonces así serás perfecto. La perfección. ¿Cómo llegamos a la perfección? Cumpliendo los 10 mandamientos. Cumpliendo los mandamientos y los sacramentos de Cristo. Sí. Y enseñando la palabra de Dios. Si no, fíjate en la carta de los Corintios que nos enseña ahí. Está en el capítulo, creo, 15 del versículo del 1 al 11. A ver, habla, Señor. Que tu siervo escucha.
Les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron y en el que están fundados y que los está salvando, si es que conservan el Evangelio que les proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su accesión a la fe. Porque lo primero que yo les transmití, tal como le había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, de nuevo a todos los apóstoles y por último se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él no se cansa de repetir la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la recibe solamente en la barca donde está Pedro, que es la iglesia. Ahí tienes todo lo que necesitas, todos los regalos de Dios, del Espíritu Santo, ahí lo tienes, manifestado en los sacramentos y en el alimento de Dios y en la Santa Palabra. Eso es gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo predicaba solamente lo que era de Dios. No hay que cambiar las Escrituras. Hay que enseñar lo que Jesús nos enseñó y es todo lo que tenemos que hacer. Lo demás Dios lo va a hacer. Lo importante ahorita, yo creo, lo que Jesús nos ha enseñado en este Evangelio, en este domingo, ponerle atención a su palabra y creer en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. En el libro de Isaías, no lo vamos a alcanzar a leer por el tiempo, pero ahí se aparece Isaías frente a la presencia de Dios. Y Dios pregunta, pues, ¿a quién mandaré? Él se siente impuro. Oh Señor mío, soy una persona, un hombre mortal de labios impuros frente a todas las cosas celestiales. Yo no debería estar aquí. Sin embargo, Dios pone el fuego en su boca que lo purifica, lo limpia. Este fuego purificador que Isaías recibe no es más que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, recibido en su plenitud. Al recibirlo en su plenitud, tú estás completamente limpio de todo pecado y digno de predicar la Santa Palabra, lo que Jesús va a hacer con Pedro. Pedro se sentía indigno de estar al lado de Jesús, pero Jesús lo va a ir transformando poco a poco. Para que Jesús empiece a trabajar en ti como lo está haciendo ahorita, hay que dejarlo que Él nos guíe, creer en su palabra, eso sí, a oír la palabra ¿de dónde? Desde la barca de Cristo. Amén. Sí, amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que Jesús nos ha enseñado el día de hoy reverbergue en sus corazones. Somos pecadores, dice Pedro. No somos dignos de estar en la presencia de Cristo porque Él es el Santo de Santos. Y sus santos y los ángeles lo aclaman en el cielo y nosotros lo aclamamos aquí en la tierra. Indignos somos, pero gracias a la gracia de Dios y gracias a su infinita misericordia podemos estar al lado de Jesús y considerarnos hermanos de Él, coherederos con Cristo. Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy, poniendo en práctica que es lo más importante, hacer caso a la palabra de Dios. Si usted pone en práctica el oír la palabra de Dios, créalo, todos los sueños y todas las metas que se ha propuesto en la vida, las va a lograr. Porque no es promesa mía, es promesa de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.